Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Dalva y esto es Centro Kite. El día de hoy me da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes 10 preguntas que nos hacen los padres de familia respecto a la terapia del lenguaje. Si tú también tienes dudas respecto a este enfoque terapéutico, te recomiendo que te quedes a ver todo el video. Si tienes cualquier otra pregunta, compártela con nosotros en la sección de comentarios y nos pondremos en contacto contigo. ¡Corre video! La primera pregunta que recibimos es, ¿qué es la terapia del lenguaje? Creo que aquí hay que comenzar haciendo una distinción muy importante. No es lo mismo una terapia de lenguaje que una terapia de habla. La terapia del lenguaje va encaminada a corregir dificultades de expresión o de recepción del lenguaje. En sí se divide en tres áreas: la semántica, la sintaxis y la pragmática. La semántica va relacionada con la conceptualización, con la forma en la que nosotros codificamos el mundo y lo convertimos en conceptos. La sintaxis va relacionada con la producción del lenguaje, pero a nivel estructural. Se refiere a utilizar los artículos adecuadamente, utilizar el número y género y mantener una congruencia entre género y número adecuadas, y a estructurar las oraciones como lo requiere el idioma. Y finalmente la pragmática se refiere al uso del lenguaje, es decir, aplicar esta conceptualización y esta estructuración en un contexto lingüístico. No es igual la forma en la que nosotros nos dirigimos a una persona formalmente que la plática casual entre amigas. Así es como se definen los tres elementos del lenguaje. Y los trastornos que puede presentar un individuo en lenguaje son a nivel receptivo, que quiere decir en cómo recibe y procesa la información, y expresivo, que es cómo produce y cómo estructura o cómo sale la información. Entonces, eso es en la cajita de terapia del lenguaje. Cuando hablamos de terapia del habla, las dificultades y los trastornos son diferentes. Nos referimos exclusivamente a la producción verbal de los sonidos. Y aquí, pues los trastornos pueden estar asociados a muchas cosas. Por ejemplo, puede haber una dificultad de articulación, que es la producción de los fonemas del idioma. Son los niños que no dicen la R, que no dicen la S, dificultades para articular alguna letra. También hay dificultades en la fluidez del habla. Aquí es en donde, por ejemplo, entran cosas como la tartamudez, cuestiones que interfieren e interrumpen el ritmo de nuestra plática. También tenemos trastornos de voz que se involucran el tono, la calidad o el volumen con el que se produce la voz como tal. Y los trastornos de alimentación que van relacionados al trabajo con las estructuras orofaciales, es decir, las estructuras de la cara que se requieren también para la producción del habla. Son muy parecidos los movimientos que utilizamos para articular que los movimientos que utilizamos para comer. Es así que también las dificultades de alimentación entran dentro del tratamiento de una terapia de habla. Pregunta número 2. ¿Cómo sé si mi hijo requiere terapia de lenguaje? Bueno, esto debería de ser relativamente sencillo de saber porque todo va ligado al desarrollo normal de un niño. Entonces, si nosotros empezamos a ver que hay dificultades en algún punto crucial del desarrollo, esto nos podría dar información de si requerirá apoyo en una u otra área. Lo primero que tendríamos que hacer para determinar si un niño requiere apoyo en el área del lenguaje sería revisar su audición, puesto que audición y lenguaje van totalmente de la mano. Uno de los primeros estudios que se puede realizar en un hospital, y es muy sencillo, es el de potenciales evocados. Esto nos permite conocer los niveles de audición del bebé. Si ya vemos que el estudio muestra resultados desfavorables, pues es altamente probable que el niño va a requerir un apoyo auditivo, es decir, un auxiliar auditivo, y por lo tanto terapia de articulación y de lenguaje para poder expresarse verbalmente de forma adecuada, incluyendo el apoyo a nivel auditivo. Otra de las cosas que podemos fijarnos a la hora de determinar si un niño está teniendo dificultades en lenguaje es ver su proceso de expresión verbal. Un bebé debe de balbucear a los 6 meses de edad aproximadamente. Debe de hablar palabras al año de edad
A los 2 años de edad deberá de hacer frases cortas mezclando estas palabras y a partir de los 3 años se van complejizando mucho más las estructuras del lenguaje. Si vemos que en algún momento nuestro niño se está atorando en alguno de esos procesos, pues entonces será importante acudir con un especialista para que nos ayude a realizar el diagnóstico y la intervención apropiados. También, si a lo largo de todo este proceso estamos viendo que se le dificulta la articulación de un fonema, pues entonces también será importante acudir con el especialista para ver qué está sucediendo con sus estructuras orofaciales, con su voz o con sus patrones de respiración. Una letra para la que este criterio no aplica es la R. La R tiene un periodo de adquisición más prolongado y pueden llegar a producirla hasta los 5 años de edad. Es importante también tomar en cuenta que si tu hijo utilizó chupón, se chupó el dedo o tiene hábitos orales nocivos, esto también podrá influir en sus patrones de articulación más adelante. Si tu hijo tuvo ese tipo de comportamientos, pues es posible que también sea interesante que lo valore una terapeuta para ayudarte a corregir junto con un ortodoncista este tipo de dificultades. También, si ha habido antecedentes de problemas de articulación en casa, debe de tomarse en cuenta porque los niños copian los modelos de los padres o de los otros adultos en los que están en contacto. Entonces, si tiene un problema de articulación, un tío con el que convive mucho, pues es posible que el niño también imite esos patrones de pronunciación y tenga un problema de articulación. Pregunta número 3. Siempre me dicen que mi hijo es lento para hablar, pero que eventualmente lo hará, ¿no? Bueno, no es del todo cierto. Es verdad que los niños aprenden independientemente del entorno en el que se encuentren, pero hay una gran diferencia en la calidad y en el cómo se va a llevar a cabo ese aprendizaje. Cuando estamos hablando de un niño con problemas de lenguaje, vamos a hacer nuevamente la distinción entre lenguaje y articulación. Cuando estamos hablando de un niño con problemas de lenguaje, puede haber dificultades de comprensión. Y entonces esto puede derivar en problemas académicos posteriormente. Un niño que tiene dificultades de conceptualización de pequeño, que ha tenido problemas en el desarrollo del lenguaje de pequeño, es altamente probable que tenga problemas académicos posteriores, puesto que el lenguaje receptivo es la primera puerta de entrada del aprendizaje. Y si tiene problemas para expresar el lenguaje, pues esto también acarreará problemas académicos, porque no podrá expresar toda esta conceptualización y todo este mundo interno que él tiene. Entonces, aun cuando el aprendizaje esté presente, no tendrá manera de expresarlo. Y si tiene dificultades de recepción, con todo el lenguaje y todas las cosas que entren, le costará trabajo procesarlas. Ahora, a nivel de habla, un niño que no produce adecuadamente una letra puede acarrear y puede arrastrar este problema y este desfase a lo largo de toda su vida. Conocemos adultos que tampoco pronuncian adecuadamente los fonemas. Por eso es importante intervenir lo más tempranamente posible, porque entre más pronto sea, menos dificultades tendrán en el desarrollo posterior. No existirá un desfase en las habilidades que tendrán que desarrollar a nivel posterior. Pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo durará la terapia? Bueno, cuando estamos hablando de terapia de lenguaje o de terapia de articulación, estamos hablando de la corrección de hábitos. Si estamos hablando de cuestiones de conceptualización, el enseñar a un chico a trazar nuevamente el proceso con el cual va a construir los conceptos en su cabeza es un proceso largo. Cuando hablamos de corregir un patrón de articulación o un hábito de articulación, pues también hablamos de un proceso largo. Simplemente pensemos en lo que nos toma a nosotros cambiar un hábito como adultos. Si nosotros queremos ir al gimnasio, si nosotros queremos comer sanamente, pues más o menos estos hábitos nos toma formarlos 3 meses. Entonces, cuando estamos hablando de una cuestión de terapia de lenguaje o terapia de articulación, la intervención normalmente no dura menos de 6 meses. Desde luego, cada individuo es distinto y cada caso es distinto. Entonces hay que analizar la situación de cada muchacho para saber realmente o prospectar cuánto tiempo realmente durará la terapia. Pregunta número 5. ¿Qué pasará si mi hijo no recibe terapia? Bueno, pues esto va muy relacionado con lo que estábamos platicando en la pregunta anterior. Si un niño no recibe terapia de manera oportuna,
puede convertirse en dificultades posteriores en el desarrollo. Podemos desarrollar una dificultad de comprensión de lenguaje, o sea, a nivel receptivo, y se le pueden dificultar las matemáticas. Aunque no lo pensemos, las matemáticas también son un lenguaje y es un lenguaje extremadamente abstracto. Entonces, si está teniendo dificultad para desarrollar el lenguaje materno, pues entonces será altamente probable que se le dificulten otro tipo de codificaciones, un segundo idioma, las matemáticas, la lectura de comprensión, y esto pues puede impactar en todas las asignaturas. Creo que no podemos pensar en una sola cosa que no se involucre con el lenguaje o con la comprensión. Si nosotros hablamos de cuestiones de articulación, pues una tartamudez, un problema en la articulación de un fonema, un problema de voz, pueden realmente llegar a permear hasta la edad adulta. Tenemos adultos incluso con dificultades de deglución. Tenemos viejitos con dificultades de deglución. Entonces, realmente los problemas pueden acarrear hasta una edad adulta. Pregunta número 6. ¿En qué radican los costos de la terapia del lenguaje? Bueno, depende de varios factores. Uno de ellos es el nivel de especialización de la terapeuta. Otro son las herramientas de intervención orofacial que se van a requerir para el tratamiento, así como las pruebas diagnósticas o las pruebas que se vayan aplicando a lo largo del proceso. Y pues desde luego cualquier otra herramienta o cualquier otra cuestión que vayan mezcladas dentro del tratamiento que requiere cada niño en particular. Regresamos al tema de que cada caso es específico. Más o menos el costo de la terapia del lenguaje radica entre 400 y 600 pesos. Pregunta número 7. ¿Por qué el terapeuta tiene que tener contacto con la escuela o con otros especialistas que intervienen con mi hijo? Esta pregunta es muy fácil de contestar. Esto sucede porque requerimos formar un equipo multidisciplinario, es decir, estar en contacto con todos los especialistas que intervienen en el caso del niño. Por ejemplo, un ortodoncista que esté diseñando algún aparato en especial para corregir un patrón de articulación o para corregir un hábito oral nocivo. Es importante estar en contacto, por ejemplo, con un neurólogo, con el audiólogo, con el médico pediatra, con cualquier persona que pudiera proporcionarnos información de cómo se está llevando a cabo el proceso de desarrollo. Por otro lado, esto también reduce los tiempos de intervención. Hace rato hablábamos de cuánto dura aproximadamente una terapia. Entonces, si nosotros contamos con el apoyo de la casa, esto se reduce considerablemente. ¿Por qué? Pues porque la terapia del lenguaje normalmente dura entre 45 minutos a una hora. Y en 45 minutos o una hora tratar de corregir un hábito que lleva varios años de desarrollo es muy complicado. En cambio, los padres de familia tienen a su hijo 24 horas, 7 días a la semana. Son ellos quienes verdaderamente a través de los ejercicios de seguimiento y de apoyo en casa nos pueden ayudar a corregir mucho más rápidamente cualquier patrón o cualquier cuestión que estemos tratando de estimular. Pregunta número 8. ¿Por qué el terapeuta deja tareas? Esto va íntimamente relacionado con lo que estábamos platicando en la pregunta anterior. El terapeuta deja tareas porque son los padres de familia los que, siguiendo este programa de intervención, lograrán modificar las conductas o los patrones inapropiados de manera mucho más rápida. Es bien importante que no porque existan estos ejercicios no acudan a sus sesiones terapéuticas de manera puntual y consistente. Pregunta número 9. ¿Puede mi hijo recibir terapia en casa? Sí. Algunos terapeutas trabajan a domicilio, entonces sí puede haber alguna intervención a casa. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, no por el hecho de contar con los ejercicios de seguimiento que proporciona la terapeuta, se puede eliminar la asistencia a las sesiones de manera regular. Estos ejercicios tienen que ir aumentando de dificultad y cambiando gradualmente. Por eso es por lo que no se puede abandonar del todo la intervención terapéutica. Pregunta número 10. Una vez concluida la terapia, ¿es posible que mi hijo vuelva a recaer? Bueno, no es algo común que las personas regresen a terapia de lenguaje. Normalmente cuando concluyen los tratamientos es porque ya lograron superar la dificultad que tenían anteriormente. Sin embargo, sí se recomienda hacer sesiones de seguimiento aproximadamente cada 6 meses por 1 o 2 años. Esto con la finalidad de asegurarnos de que los aprendizajes han sido consolidados adecuadamente y que no permearán dificultades a futuro.
es todo. Estas fueron las 10 preguntas más comunes que recibimos de los padres de familia respecto a una intervención terapéutica en el área del lenguaje. Yo te invito, como lo hice al principio del video, a que si tú tienes alguna otra duda, nos lo dejes en los comentarios y nosotros trataremos de responderte lo más pronto posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.